Buenas, vamos a continuar con el repaso de pasivos. Vamos a hacer tres ejercicios, primero una de cuentas por pagar en moneda extranjera, después uno de documentos por pagar sin incluir intereses y otro de documentos por pagar con los intereses incluidos. Después haremos otros ejercicios de repaso. Estos son los tres primeros que vamos a hacer para que no nos quede muy pesado el video. Entonces iniciamos. Tenemos por acá ya una hojita de Excel con los enunciados para que los podamos ir resolviendo. Entonces tenemos que el 11 de marzo, perdón, el 11 de marzo se compra mercadería por 22.600, IVA incluido, y se firma una factura. Entonces utilizamos inventario permanente o físico. Por aquí el enunciado no nos lo dice. Entonces vamos a utilizar inventario físico. Entonces tenemos las compras, el IVA soportado y la cuenta por pagar. Lo hacemos en dólares y luego lo convertimos al tipo de cambio. Por tanto, 22.600 dólares dividido entre 1,13 me va a dar el valor de las compras, porque está incluido. Luego lo multiplico por el 13%, me da el IVA y la sumatoria de estos dos, me va a dar el dato de la cuenta por pagar. Una vez que ya lo tengo calculado, nada más le aplico el tipo de cambio. Entonces al multiplicarlo por el tipo de cambio ya se me actualizaron los valores a colones. Luego, continuando, tenemos que el 4 de abril hay un abono. Entonces se tiene que disminuir la cuenta por pagar. Hay una diferencia entre el tipo de cambio. El tipo de cambio lo teníamos originalmente a 522.3, ahora está a 524. Quiere decir que aumentó en razón de 1.70. Si yo tenía una deuda a 522 y ahora la deuda está a 524, quiere decir que tengo un gasto por diferencial, tengo que pagar más. Diferencial cambiario. Gasto por diferencial cambiario. Y finalmente cuenta por pagar, gasto por diferencial cambiario y pues el medio de pago. ¿Ok? Vamos a pagar los 8.000 dólares y vamos a tener aquí también los 8.000 dólares. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia que vamos a tener es que estos 8.000 dólares, que son los de la cuenta por pagar, son a 522.3, que es el tipo de cambio con el que venía. Mientras que este otro va a ser por 524, que es el tipo de cambio actual. ¿Cómo saco el diferencial cambiario? Bueno, en este caso van a ser los 8.000 dólares por la diferencia. Ok, hacemos la sumatoria y notamos que si nos cierra igual. Ok, finalmente tenemos por acá el 27 de abril que se canceló el resto de la factura del día 11 por 521. Entonces hubo otro cambio en el tipo de cambio. Veníamos a 524 y ahora estamos a 521. Muy bien, vamos a eliminar la cuenta por pagar. Vamos a ver si tenemos ingreso o gasto en el diferencial cambiario y vamos a tener un monto en bancos. Ok, si iniciamos con 22.600 y para eso vamos a usar una T acá. Vamos a quitar todo esto. Vamos a usar solo una T aquí. Entonces tenemos la cuenta por pagar en dólares. Si iniciamos en 22.600, eso fue con lo que arrancamos, los 22.600, y tenemos un abono que se hizo de 8.000 dólares, entonces ¿en cuánto quedamos? 22.600 menos 8.000, quedamos en 14.600. Entonces es lo que tenemos que pagar ahora. Esto es igual a 14.600. Y los bancos también van a ser igual a los 14.600. Solo que de nuevo, este va por el tipo de cambio que traía actualizado del ejercicio anterior. O sea, veníamos a 524.
Entonces vamos a ir sacándolo al, al, al dato que traía original. El dato que yo traía original en el primero de los asientos fue 522. Así está registrado por 522.3. ¿Ok? Aquí actualmente lo tengo que pagar por 521. Entonces me va a quedar una diferencia. ¿De qué lado me queda la diferencia? En este caso, como el tipo de cambio disminuyó y disminuyó incluso por debajo del que era original, entonces voy a tener acá, vamos a calcularlo, una diferencia que es 522 menos 521 es 1,3. Este 1,3 para que no cierre van a ser los 14.600 por 1,3. Y como está del lado del haber, esto significa que es un ingreso por diferencial cambiario. Verificamos que sume y listo. Perfecto. Ya vamos a hacer entonces el segundo de los ejercicios. Entonces, ahora con los documentos por pagar sin incluir intereses, tenemos que el 18 de mayo compramos mercancía, utilizamos igual compras con inventario físico, van 12.204.000 IVA incluido, entonces aquí va el IVA soportado. Cancelamos en el acto 204.000, ahí vienen los bancos. Y finalmente por la diferencia firmamos, vamos a ver qué se firma, un pagaré. Entonces es un documento por pagar. Listo. Las compras son 12.204.000 y lo dividimos entre 1,13 para tener el valor sin impuesto. Estos 10.800.000 los multiplicamos por el 13% y nos va a dar el dato del IVA. Los bancos es un dato dado, 204.000 y bueno, podemos hacerlo de manera directa. 12.204.000 menos 204.000 son 12 millones. Y este va a ser el valor del documento. Entre que hacer mayores operaciones. Muy bien. Ahora viene el ajuste del 31 de mayo. ¿Qué pasa con este ajuste del 31 de mayo? Revisemos en las indicaciones. No dice nada por acá. Dice 12%, 90 días plazos. No dice nada del tipo de tiempo. Entonces vamos a utilizar tiempo comercial. Aquí el asiento es el gasto por interés contra el interés por pagar. Contra el interés por pagar. ¿Cómo lo vamos a calcular? Sobre 12 millones por la tasa de interés, que dijimos que es un 12%, por un 12%, por la cantidad de días. Del 18 al 30 van 12 días y se cuenta el primer día también, entonces serían 13 días. Por 13 días entre 360. Entonces tenemos el primer dato de intereses que va a ser por 52.000. Luego vamos a calcular aquí por 13 días, hacemos ese cálculo. Luego viene junio, que es el 30 del 6, es el mismo asiento, es el gasto por interés contra el interés por pagar, pero ahora el cálculo es sobre 30 días, 2 millones por el 12%, por 30 entre 360, son 120.000. Listo. Y ahora vamos a cerrar el documento. El 6 del 7, nosotros tenemos que cerrar el documento por pagar, ¿verdad? Hay que cerrar el interés por pagar. Para este interés por pagar vamos a hacer aquí una pequeña mayorización. Nada más para notar que tenemos 52.000 del 31 de mayo, aquí el 31 de mayo, y tenemos el 30 de junio, otros 120.000. Entonces esto nos da en total 172.000. Tenemos registrados aquí 13 días de interés y aquí tenemos 30 días de interés. Si vamos a pagar 50 días, 13 más 30,
son 43, nos faltan 7 días de interés, hay que registrarlo en un gasto por interés. Y finalmente tiene que venir el desembolso cuando ya nosotros paguemos. Entonces, el documento por pagar va a ser por el monto total, los 12 millones. El interés por pagar, lo que llevamos acumulado hasta el momento, 172.000. El gasto por interés es por 7 días, con 12 millones, por el 12%, por 7, entre 360. Y finalmente, los bancos, pues va a ser la suma de todo esto. Son 12.200.000. Y con esto tenemos el segundo ejercicio. Vamos a hacer el tercer ejercicio y ya con eso lo cortamos para que no se nos haga tan largo el video. Continuamos entonces y vamos a resolver el de documentos por pagar con intereses incluidos. Dice por acá que el 14 de marzo tenemos una compra de mercadería. Revisamos nada más el enunciado, que no nos diga si hay alguna cuestión en particular. Bueno, aquí hay una nota sobre lo que pasa al final porque no se pudo pagar, pero no nos dice los datos sobre el tipo de tiempo que se va a emplear, ni el tipo de inventario. Vamos a seguir entonces con el inventario físico, con el que hemos venido resolviendo. Pues tenemos las compras, dice que el IVA está incluido, entonces aquí hay un IVA soportado. Como este tiene intereses incluidos, aquí hay que agregar una cuenta que se llama intereses diferidos. Adicional a esto, tenemos el documento por pagar y hay una parte que pagamos en efectivo en los bancos. ¿Ok? Entonces las compras dice que son 18.080.000 entre 1.13. El IVA soportado es los 16 millones por el 13%. Los intereses, vamos a ver en cuánto queda el documento. Si analizamos acá que dice 80.000 y son 18.080.000, va a quedar por 18 millones. ¿Ok? Este valor del documento tiene que aumentar. ¿En cuánto? En la cantidad de intereses que le vamos a calcular. Entonces, este documento va a ser por el 16%, 60 días. Ese va a ser el cálculo que le vamos a aplicar. Entonces, los intereses van a ser 18 millones por el 16% por 60 entre 360. ¿Ok? 480.000. Quiere decir que este documento va a ser igual a los 18 millones más los 480.000. Ese es el valor del documento. Revisamos un momento a ver que no tengamos diferencias y continuamos. Ahora vamos a hacer el ajuste de los intereses diferidos y después vamos a hacer el cierre. ¿Ok? ¿Cómo se ajustan los intereses diferidos? El 31 de marzo vamos a tener un gasto por interés contra los intereses diferidos. Aquí el detalle con el que hay que tener cuidado es que se hace sobre los 18 millones, no los 18.480.000, porque esos ya tienen el interés incluido. Va a ser por un 16% y por la cantidad de días que hay aquí. Del 16 al 30 van 16 más 1, 17 días, entre 360. Ese va a ser el cálculo que vamos a tener para el interés. Y con eso tenemos resuelto este primer dato de intereses. Luego viene abril. En abril el machote es el mismo. Es el gasto por interés contra el interés por pagar. ¿Ok? Entonces vamos a tener que el cálculo va a ser los mismos 18 millones por el 16% y aquí va a ser por 30 entre 360. Listo, ya hemos rebajado dos partes de los intereses diferidos y ahora vendría la cancelación. Normalmente en la cancelación lo que ocurriría es que nosotros vamos a tener el gasto por interés contra el interés diferido y es por la diferencia. Si aquí nosotros revisamos, aquí fueron 16, 17 días que hicimos el primero y el segundo
lo hicimos por 30 días. Entonces tenemos que hay 47 días. Si era por 60 días, nos hacen falta 13 días. Y eso es lo que debería de haber aquí. Para completar los días que nos hacen falta. Llevamos 17, 30 y entonces completamos con 13 días. Esto sería igual a los 18 millones por el 16% por 13 entre 360. ¿Ok? Si nosotros mayorizáramos los 480.000, y lo podemos revisar así, los 480.000, le quitamos los 136, los 240 y los 104, entonces no los resté. 4.800.000 puse. Queda 0. ¿Ok? Entonces ya nos quedó en 0. Pero resulta que no pagamos. Y como no pagamos, entonces en esa misma fecha tenemos que eliminar el documento por pagar y crear una cuenta por pagar y renegociar. ¿Por cuánto va a ser? Por el monto que traía el documento completo. Los 18.480.000. Y con eso tenemos entonces el repaso de estos 3 primeros tipos de pasivos. En el próximo video vamos a ver documentos por pagar en moneda extranjera e hipotecas por pagar.